Bueno, los invito a tomar café, que ya estamos en el aire. Ay, muchas gracias. Gracias. Qué gentileza. Bueno, yo creo que el café no se brinda, Muchas pero salud gracias. que haya. Salud, Sobre todo en Muchas estos cosas tiempos. buenas. Una maravilla. Hola, esto es Qué rico. Catalejo, la serie que estamos haciendo por la campaña Palabras en salud del 60 aniversario de Palabras a los Intelectuales y los 60 años del Teatro Profesional Santiaguero, así como los 60 también de la Fundación de la UNIAD y los 35 de la Asociación Hermanos Saiz. Y hoy lo queremos hacer en familia, sí, de una manera singular. Ya tuvimos una experiencia anterior con Maybel y Juan, el presidente de la Asociación Hermanos Saiz, y Maybel, actriz, una fabulosa actriz que estuvo también aquí acompañándonos, que ahora mismo también está acompañando a del equipo que está trabajando con nosotros. Y muy buena maquillista. Y sin más preámbulo, Rey, Teresita y Pini. Un placer. Nosotros le llamamos la Un placer. familia Pini, ustedes saben, ¿no? Ay, yo no Ay, sabía. qué mala persona. Qué mal le están haciendo a la familia. Qué Gracias, mal le Negro, están gracias haciendo. gracias por Él invitarme. es Rey, ella es Teresita y yo Pini. Gracias por la invitación. No tenemos nada que ver. Gracias a ustedes por estar aquí. Yo tengo un agradecimiento particular a los tres. Quizás no lo sepan, a lo mejor nunca lo he dicho, por lo menos públicamente, ¿no? En primer lugar a Pini, que cuando nadie me quería en Calibán, que empecé en el, en el grupo, defendió mi candidatura a capa y espada, me guió, me preparó para que eso pudiera ser, como Teresita, que en un montón de momentos de Hemos nuestras estado vidas juntos. hemos estado juntos haciendo cosas que increíbles, porque mucho yo creo que desde Hemos batallado ahí, nos Batallado, encontramos, salimos, volvemos a batallado, encontrarnos. con un montón de proyectos ¿Cómo no? nacionales E e internacional. y bueno, y ahora, para mayor alegría, no sé si cerrando un ciclo o continuándolo, no sé cómo decir, Continuándolo ahí. con Rey, que nos volvemos a reencontrar. Estuviste en el grupo, Estuve en Alegro Teatro. en Alegro Teatro. Mira, ahora hablando de eso lo recordé. Estuve en Alegro Teatro. En Alegro Teatro, de las primeras cosas que hiciste de Sí, teatro. de creo, teatro, ¿no? sí, de Como la tal. primera Estaba en cosa. el pre De todavía. las primeras cosas, sí. Fue muy interesante porque me llamaste un día y me dijiste, no, ven para que veas lo que estamos haciendo. Sí. Y de pronto llego y me dices, mira, dale que sales ahora porque un actor se enfermó. Y aquello fue como el inicio, así fue como, El inicio, yo ya. voy a espectador y Ya, de momento ya. es como, cámbiate, Sí, sí, dale. sí, sí. Yo sabía que tenías una buena estirpe que podía hacer. Oye, pero qué placer inmenso. Aprovecho, El placer es bueno. nuestro. El placer es Gracias, nuestro. muchas gracias. Yo aprovecho que estamos acá y vamos a hablar un poco, brevísimo, como no quisiera que fuera, pero no tan breve, de lo que han estado haciendo, un poco los inicios de cada uno. Bueno, ya adelantamos un poco el de Rey, pero bueno, si tengo Pina al lado y a Teresita, que Sí. me cuenten un poco de eso. Sí, digamos que por orden cronológico, cuando mencionaste incluso todos los que han estado en el proyecto de Catalejo, resulta que yo soy el mayor de los catalejos. ¿Verdad? De los que están hasta ahora. De los hasta Ah, no, ya ahora. entrevistaste a Dagoberto y a Ana. Y a Ana Gloria y a... No, yo soy más viejo. No, que Ana Gloria. Ana Gloria. Yo soy más viejo, soy Ya, más viejo. ya, Y ya. entonces, como siempre soy el más viejo, me toca hacer primero, por si acaso. Por si acaso, ¿no? Sí, no ese que no llega al final del programa. Mira, como estamos Ay, conmemorando en este año el 60 del movimiento profesional de teatro en Santiago de Cuba, los 20 de ustedes, los 30 y tantos de la asociación y los 60 de las palabras intelectuales, como quiera que sea, estamos hablando de política cultural. Y a alguien yo le decía que yo soy un resultado evidente de la política cultural de la revolución. ¿Por qué? Dentro de los aportes grandes de la revolución cubana al teatro y a la cultura nacional, uno de ellos, trascendente, fue la creación del movimiento de artistas aficionados. La posibilidad de un público que ha sido alfabetizado, que está adquiriendo una cultura, que acceda al teatro, pero ya no como espectador, sino como actuante. Eso va a ser el movimiento de artistas aficionados. Y yo soy resultado de ese movimiento de artistas aficionados. Con aquellos primeros instructores de arte a los que siempre cito cada vez que me hacen una entrevista de carácter personal, como fueron Rodolfo Jiménez Babastro, como fue Ruperto, que vino posterior,
como fue Juan Wong, como fue Tony Pérez Pardo, Enrique Díaz, Chekhov, que nosotros lo decimos aquí en Santiago, y bien conocido. De esos instructores yo me empecé a nutrir. Fue el momento de oro del movimiento de artistas aficionados en Santiago de Cuba. Que nosotros no solo era montar una obra, es que se recibían clases. Y ahí yo tuve mis primeras clases de expresión corporal, de pantomima, de maquillaje, de historia del teatro. Y ensayábamos lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado e incluso los domingos. Como anécdota, para recoger a la historia, le hacíamos la competencia a la sala de teatro Van Troy, grupo profesional. La sede de nuestro pequeño colectivo estaba donde hoy está la Dirección Municipal de Cultura, en Carnicería, arriba, que antes estuvo una escuela original de ballet. Nos dieron el tabloncillo aquel, tabloncillo que nosotros adaptamos, lo levantamos con el mismo techo, hicimos un escenario y ahí hacíamos nuestras funciones. Y como te digo que le pirateábamos el público a la sala de teatro Van Troy, que estaba al doblar, había cola y nosotros nos aparecíamos ahí y decíamos, ay sí, esa obra está buena. Pero allí al doblar está en una comedia divertidísima. Ay, qué mala que además la entrada no le cuesta nada. No teníamos ni sillas, las sillas se alquilaban en barrios, sillas de tijera, era al aire libre. Pero es verdad que nosotros estamos haciendo unas comedias que eran muy interesantes, eran muy atractivas y nos íbamos a radar el público. Hasta que nos descubrieron nuestros compañeros de la sala de teatro y dijeron, ladrones de público, váyanse de aquí. Porque nos íbamos a robar al público desde la cola. En fin, yo soy, como ves, entonces, el resultado de, en principio, mis inicios están ahí gracias a eso que se llama política cultural de la revolución, que no la trazó las palabras de los intelectuales, viene de antes, pero que en este momento las palabras intelectuales se ven un punto álgido para lo que vamos a comentar. Sigo siendo el resultado de la política cultural de la revolución, porque ya que tengo el bichillo desde dentro, que me lo habían sembrado desde quinto grado, la profesora, hoy doctora Josefina Jardines, mi profesora de quinto grado, ya es tanto lo que yo tengo sembrado, el bichito del teatro, que yo decido estudiar teatro. ¿Dónde? En la Escuela Nacional de Arte. ¿Y qué es la Escuela Nacional de Arte? Sino otra de las grandes conquistas y aportes de la revolución y de su política cultural. La creación de las escuelas de arte, pero no la Escuela Nacional de Arte, sino todo un sistema que ya venía desde esos grupos de escuelas que venían, y escuelas municipales, no en teatro, pero sí en todas las manifestaciones, Escuela Nacional de Arte, y hoy tenemos el Instituto Superior de Arte, del cual este es graduado, del cual ella es graduada y hoy es profesora, y del cual yo soy un profesor y de algún modo ocupo un cargo de jefe de departamento. Es que también soy un resultado de esa política cultural de la revolución, porque la formación la tengo, la académica, gracias a esa política cultural de la revolución. Por tanto, creo que esto viene a tono con lo que estamos celebrando, los 60 de la unidad, la Asociación Hermanos Saiz, que agrupa a los jóvenes como fui yo en ese momento, y los 60 de las palabras de los intelectuales, diciendo que me parece justo que aterricemos este tema de las palabras a los intelectuales al contexto actual. Esas palabras a los intelectuales, que cuando tú sacas las palabras que todo el mundo, la frase que todo el mundo toma con la revolución, todo contra la revolución, nada, la sacas fuera de contexto, incluso puede ser hasta mal vista. Claro. Pero es que no la saque de contexto, miren en su contexto, está definiendo un cosa así. Usted tiene todo el derecho habido y por haber para expresarse libremente. Pero yo, como revolución, tengo también el derecho a defender mis principios, a defender lo que yo considero, y que con mi palabra estaba claro que son conquistas, lo que yo considero las conquistas y mis principios. Tú puedes expresarte lo que tú quieras, tú puedes decir lo que tú quieras en términos de creación, cuidado, en términos de principio. El diálogo con quién ha de tenerse, y está en las palabras de los intelectuales, Fidel lo dijo en el 61, con aquellos que son evidentemente contrarrevolucionarios, no tengo nada que discutir. Tú sabes lo que tú quieres, yo sé lo que tú quieres, no nos vamos a poner de acuerdo y sale ahora el spot en la televisión, mira, no nos entendemos. El diálogo yo siempre pienso Claro que sí. es muy importante, No, yo el creo que a diálogo. eso es lo que estamos llamando, ¿no? Al Si el diálogo es respetuoso, si el diálogo es honesto, si el diálogo parte de aceptar las diferencias, pero no de imponer criterios, y tampoco de utilizar bajezas y cosas muy denigrantes en el ser humano, entonces el diálogo sencillamente fluye. El diálogo siempre va a ser válido. Pero es que en el 61 la revolución era una niña que solamente tenía 2 años.
había que cuidarla. Y la forma de cuidarla era precisamente esa, protegerla. ¿De quiénes? De los que no le querían bien. De los que querían que a esta altura no existiera este proceso. Yo recuerdo que Fidel decía que a los cuadros de la revolución no habían tenido tiempo de prepararse suficiente. De madurar, en muchos claro. temas, de madurar de ninguna manera, porque la revolución, o sea, ese proceso no había sido tan largo como para permitirle a los cuadros. Pero además el proceso cultural que se lleva en Cuba en el 61, 60, 61, es un proceso totalmente nuevo para todo el mundo. Ningún país había logrado salir de una situación tan crítica en la cultura, en el analfabetismo, tratar de erradicarlo, tratar de poner a tono a la gente con la creación artística, con la creación literaria, fundar todo el teatro, porque si hoy tenemos que celebrar un 60 aniversario del teatro en la ciudad, es justamente eso, a la política cultural de la revolución en esos años. En el 61 se instaura en Santiago de Cuba, yo recuerdo, en los periódicos está, y es muy agradable ver el periódico, una convocatoria para formar parte de un elenco de teatro en la ciudad. Profesional. ¿Y cuántos se presentaron? Obreros, carpinteros, albañiles, filósofos, estudiosos, estudiantes de la Universidad de Oriente, plásticos, estudiantes de preuniversitario, pero también había gente que no sabía leer y escribir y se presentó. ¿Y qué fue lo que primó? El talento, Alex. Primó el talento. Hablando de eso, yo creo que la primera gran conquista de la política cultural cubana es la campaña de alfabetización. No, Claro. Ese es el Claro. primer Lo que elemento sentaba- que... es lo que Es sentaba el primer elemento. la base de Sienta la las política. bases. Era imposible hablar de revolución y de desarrollo sin saber leer y escribir. Sin elevar por lo menos a la población a un nivel en el que por lo menos todo el mundo tuviera un nivel básico, un mismo nivel Para del que dialogar. partir y del que dialogar, porque al final la política cultural siempre ha establecido el diálogo como principio y como base para toda creación. O sea, no importa que pintes, no importa cómo lo pintes, importa que sea bueno, que tenga calidad, importa que tu expresión como artista sea principal, más allá de tu expresión política, más allá de tu opinión, lo que importe sea precisamente la expresión artística, los fundamentos artísticos, el valor estético y artístico que tenga tu obra, tu pieza, tu trabajo, tu proyección como artista. Y es fundamental porque la política cultural cubana siempre ha potenciado eso, el que amén de cualquier opinión, el que amén de cualquier pensamiento, el que amén de cualquier reflexión que quieras emitir, siempre la emitas primero como artista, como creador, antes que como político. Todo artista al final es un ser político, todo artista es un ser que discute sobre una realidad de su contexto, de su momento, y en eso también entra un poco lo que decía mi papá, de que quizás si se descontextualiza la frase aquella de con la revolución todo, contra la revolución nada, puede ser mal vista. Y Sí, siempre puede y siempre, contener el criterio de exacto, puede censura, contener ¿no? el criterio de censura también. O de imposición. O de imposición. Pero, claro, es que siempre cuando uno va a contextualizar, siempre cuando uno va a revisar algo que está en el pasado, que aunque esté en el pasado no deja de ser válido ahora, uno siempre tiene que pensar en aquel momento, poner los pies, poner las botas, sentar las botas en aquel lugar, poner los pies en el mismo mosaico en el que estaban pisando aquellos intelectuales, junto con Fidel y junto con un grupo de dirigentes del país, para poder definir cómo en aquel momento tan convulso, tan complejo en el que Cuba se lanzaba al mundo como una cosa nueva, con un proyecto totalmente nuevo, totalmente revolucionario, incluso si se le puede ver desde las perspectivas del arte, aquello era todo un movimiento artístico totalmente revolucionario, lo que estaba sucediendo en Cuba, cómo ellos iban a lanzar un nuevo proyecto, cómo ellos iban a dialogar para futuro. Entonces, siempre es bueno como que repensar eso en estos momentos en los que quizás la visión política tiende a hacer trabajos de tribuna que alejan lo artístico y afean lo artístico, lo estético, prácticamente lo echan por el suelo en pos de buscar una opinión o una reflexión o una imposición de un criterio, más que un diálogo. Y eso se ha visto y se ha visto por mucho, como incluso en estos momentos tan complejos con estas discusiones,
todas las organizaciones culturales han establecido el diálogo y han propiciado el diálogo y han permitido el diálogo, han incentivado el diálogo. Ahora, Diálogo que ¿con siempre ha quién? existido, Exacto, lo que diálogo no- que siempre ha existido. Claro. Lo que ahora tenemos en el siglo XXI, siglo de la información, siglo de las redes sociales, siglo del internet, donde todo se hace viral mucho más rápido, donde todo se conoce mucho más rápido que antes, con periódicos, con telegramas, con cartas. Ahora es más visible el diálogo. ¿Por qué? Porque es un diálogo que está transmitiéndose en directo, que está siendo en vivo, que está siendo transmitido públicamente para que todo el mundo lo vea. Y sí, yo le estoy propiciando el diálogo. Y ese diálogo entre artistas es mucho más importante que el diálogo incluso con la institución. Porque de ese diálogo entre artistas, ese diálogo más informal, que Es el que sale los que grandes aunque esté proyectos. mediado por el Grandes ron para que Por la el trova, trago. por el trago para que la trova No siga se trabe. sonando y no Sí, se claro. trabe. La trova sin De trago ahí se van a traba. salir entonces los proyectos, las preocupaciones principales, los verdaderos problemas van a salir de ahí, las verdaderas necesidades van a salir de ahí, más que problemas. Porque más que problemas, pensemos en el diálogo no como contenedor de un conjunto de problemas, sino como un conjunto de soluciones. Pero bueno, los sucesos del 27 de noviembre en el Ministerio de Cultura. Ese sí, porque un suceso 27 de noviembre es mucho más exactamente. trascendente, el fusilamiento de los estudiantes. Exactamente. Alguna gente que no entendían qué estaban pasando decían, bueno, ¿qué problema hay entre los artistas? ¿Cuál es el tema? ¿Qué están pidiendo? Y otros decían, sí, lo que ocurre es que hay muchos problemas acumulados y estos artistas están tratando de dirimir eso de alguna manera. Y yo pregunto, a partir de también una pregunta que me hicieron en una entrevista, pero bueno, la cito. Ahora que los artistas están contra los artistas. Qué horror, Sí, así fue la... qué horror. ¿Qué tú crees de eso? Que jamás un artista estará contra un artista. Porque a mí me parece que el arte no riñe con el arte. Pero el que tiene poco talento o el que no es artista y quiere hacer valer un arte que no existe, y en eso es el papel de la censura. La censura, a veces cuando uno censura algo, le está dando legitimidad a lo que realmente no lo tiene. Y a mí me parece que jamás el arte, el verdadero arte, nunca riñe con el otro arte. Porque la historia del arte te lo demuestra. Un estilo es la oposición del anterior, la búsqueda de nuevas riquezas, nuevas vivencias, pero a la vez se convierte en el oponente del que le sigue. Claro. Y entonces, ¿en qué forma un arte puede reñir con el arte si no es precisamente cuando está siendo manipulado? Cuando está siendo vilmente utilizado como mercancía. Y eso, ahí entonces, ya no estamos hablando de arte, Alex. No me gusta poner las cosas en colores neutros. Siempre pienso que hay matices. Pero a mí me parece que esto no se puede ser en los tibio. exacto, no se puede estar tibio ante una situación. Hay que estar de un lado o de otro. Porque sencillamente usted está tomando también partido, usted por lo menos está eligiendo, está evaluando. El ejercicio del criterio es un derecho de todas las personas. Por supuesto. De todas las personas, pero el ejercicio del criterio es un derecho serio, Irresponsable. que hay que tomárselo con responsabilidad, que es muy serio. Usted puede criticar cualquier cosa, incluso desmontar una obra teatral, aun cuando no sea un teatrólogo. Usted tiene todo el derecho de tener el ejercicio del juicio, del criterio, pero usted no puede ni agredir, ni respetar, ni transgredir intentando hacer prevalecer su criterio cuando realmente usted no está evaluando técnicamente el arte. Si usted verdaderamente quiere evaluar un hecho artístico con todo su derecho, tiene que hacerlo con las herramientas del talento, pero también de la responsabilidad. ¿Qué dice Pini? Mira, así como en el momento te dije que en las palabras intelectuales, Fidel dijo, si lo que usted pinta o lo que usted escribe no sirve, ¿Sí? ese es su problema, no el problema de la revolución. Meternos ahora en un análisis que nos llevaría a definir qué es arte y qué no es arte, esto puede durar, no te va a alcanzar el material ni nos Porque ya alcanza. casi estamos terminando. No te alcanza, no le va a alcanzar, no va a alcanzar el tiempo para todo eso. Yo digo que no es juzgar, yo no soy quien para juzgar
si esto es arte o si esto no es arte. Claro. Pero sí tengo, como bien apuntada, como ser humano, todo ser humano tiene la capacidad de análisis crítico. Por eso somos la escala superior de los animales, porque tenemos también un pensamiento crítico ante cualquier situación. Yo no puedo juzgar desde el punto de vista de arte como estética lo que hace este, lo que hace el otro, pero uno sí tiene un sentido que va más allá del gusto y que también tiene que ver con el tema de principios y una cosa que se llama ética, que hay elementos que son éticos. Hay determinadas manifestaciones que esos que a sí mismo a ellos se denominan artistas. Yo no te voy a decir que sea, yo soy del movimiento aficionado, no es que no tengan formación, no, es que no tienen nada, carecen de todo, pero ya ellos se cualifican de artistas y hacen una cosa, pero es que éticamente, ya no éticamente, nada tienen que ver con el arte. Yo con esa gente no me tengo que fajar. ¿Y qué dice Pini? Espérate, No, dije, simplemente ignorarlo. No tengo por qué. ¿Qué es su problema? Entonces se valen ahora de eso que tú bien mencionabas, de que ya yo soy periodista, ya yo soy un difusor, sí, 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 y voy a los divulgar, YouTubers, voy a difundir, hacer viral un elemento que éticamente no tiene nada que ver. Y no es para poner ejemplo, pero lo pongo. Yo no puedo aceptar como manifestación de arte ninguno, ni como performer, alguien que viole una cosa tan importante como la ética en el tratamiento a la bandera nacional cubana. Y eso que nosotros vimos, fíjate que yo no quise manejar el término símbolos patrios, eso que mi bandera, para lo que tú quieras decir, pero merece un determinado tratamiento y un respeto, y hay imágenes de cosas que tú hiciste con esa bandera que no son éticas, ya no tiene que ver con la estética. Yo no puedo compartir eso. Si tú quieres hacerlo, hazlo. Ahora, pero yo no te voy a divulgar eso. Y por eso estoy incomodando incluso que la frase que decía ella, que a veces nosotros mismos, los revolucionarios, nosotros mismos, este proyecto, le damos una dimensión mucho mayor, o contribuimos a esa dimensión, y el ejemplo es los sucesos de San Isidro. No son los sucesos de San Isidro, son los sucesos de la calle Dama entre tal y tal. En una casa. Bueno, nada, yo quisiera hablar de dos cosas finales que creo que son muy importantes. Primero con Rey, sobre este mismo tema de las redes sociales. Hoy aparecen cada barbarismo y cosas que tú descubres todos los días con esta tendencia y esta democratización de las redes, según dicen la gente, y cada cual tiene una opinión, y esta opinión puede llegar a ser valedera en la medida de que tenga más seguidores o menos. Ramonet hace poco leí un escrito de Ramonet que hoy el poder, y habla del poder en sentido general, si no dialoga con las redes, corre peligro. O sea, ¿qué crees tú de ese tema de la influencia de las redes? Mira, como un joven que se ha criado y ha crecido conociendo la llegada de las redes, las redes sociales tienen un principio democrático. ¿Por qué? Porque uno aparentemente es dueño de todo lo que tú publiques. Incluso cada persona se crea una cuenta en Twitter, se crea una cuenta en Facebook, se crea una cuenta en Instagram o en cualquier red social, y automáticamente el instinto de la velocidad de este tiempo te dice clic en acepto los términos, continuar. Y no lees y nadie se lee los términos y condiciones de las redes. Y sí, los términos establecen que uno es totalmente responsable de lo que publica. Claro. Incluso las redes sociales también tienen una censura. Cuando pasas la barrera de tener amigos y te conviertes a ser un líder, cuando llegas a un momento que tienes una cierta cantidad de seguidores, o sea, ya eres un líder que está validado por un montón de clics. También las redes se han convertido en una plataforma de lucha y de resistencia. Y voy a caer ahí porque si algo nos ha enseñado esta pandemia de COVID-19 ha sido que la necesidad de diálogo tiene obligatoriamente que romper las barreras personales, interpersonales. Claro. La necesidad de expresión debe romper las barreras que ahora mismo, los muros que nos imponen las cuarentenas, la imposibilidad de salir de la casa, la imposibilidad de encontrarnos en un escenario, de poder dialogar con un público, ha también propiciado esa explosión de que los artistas, y sobre todo los artistas cubanos, utilizan las redes.
Y de ahí entonces han surgido estas opciones donde la gente comparte los textos suyos totalmente libres de derecho. Tenemos la revista Conjunto, de la que soy trabajador. Ahí tenemos la revista Tabla, ahí tenemos revistas del UNIAC, ahí tenemos revistas del HS, los libros y materiales del HS, donde la Universidad de las Artes, por ejemplo, ha puesto a disposición de los estudiantes, pero no solamente de los estudiantes, sino de toda aquella persona que reciba la mochila o que desee pasar por un joven club de computación electrónica y decir, bueno, mira, cópiame el contenido de LISA, la Universidad de las Artes. Sin romper esa mística que yo quisiera seguir disfrutando, tenemos que hacer un pequeño corte y continuamos. Bueno, y en este segmento yo les hago una serie de preguntas y bueno, indistintamente cada uno me da una respuesta con una sola palabra. Uy, qué reto. Con una sola palabra. ¿Qué te enciende creativamente, espiritualmente o emocionalmente? Ver una buena obra de teatro. Estar en el escenario. Crear. ¿Qué te apaga? El silencio. La oscuridad. La incomprensión. ¿Qué ruido o sonido prefieres? El sonido del ventilador por la noche, aunque haya... El sonido del mar. ¿Qué sonido o ruido detestas? El crujir de la tiza en la pizarra. El llanto de los niños. El escándalo, el ruido. ¿Cuál profesión distinta a la suya le gustaría hacer? Fácil. Hubiera sido bailarina de cabaret. Carpintero. Controlador aéreo. ¿Qué profesión no le gustaría tener? Militar. Regulador del tránsito, no me gusta. Paladero. No, ese es un tipo que crea. Ese es un tipo, un creador. Ese de la nada hace otra cosa. Mira, Una palabra. llenador de planilla. Ese oficio está buenísimo. Ese oficio es muy de moda. Sí, está muy de moda. ¿Tienes algún lema? Disfruté tanto cada parte y gocé tanto cada todo, que me duele algo menos cuando partes, porque aquí te me quedas de algún modo. Sin tiempo no hay existencia posible. Aprieta y dale para adelante. Su héroe de la vida real. De la vida, Real. Real. De Aurador. La patria. Martí. Y con esta terminamos. Si el cielo existe, ¿qué le gustaría oír decir a Dios cuando llega a las puertas del cielo? Que me aplaudiera. Creo que tú no eres de aquí. Oye, no te estás colando. Todavía no te toca. ¿A usted le gusta que le regalen? A mí me Depende, gusta que no mucho sean homenaje. regalar. Bueno, a mí sí me gusta. Que no sea regalar. homenaje. Ay, Que me no gusta sea regalar. homenaje. Que no sea homenaje porque no le gusta la palabra maestro. Homenaje. A mí me No, gusta no, no, mucho no. regalar sí me Y a mí gusta. me gusta A mí- también regalar. No, sí, me gusta regalar. Pero piensa gusta que en que el me fondo regalen, todo pero el no. mundo que le gusta regalar, también le gusta que le regalen. Por supuesto. Bueno, entonces nosotros... Que no son adelante, homenaje, ¿oíste? Tenemos una serie de regalos Ay, para ay, ustedes mira para allá. pero ¿qué es de un grupo de eso? amigos que han querido colaborar en esto que estamos Exacto. haciendo, en esta serie que le hemos llamado Catalejo. Algunos son artistas, otros de diferentes manifestaciones que nos han ido colaborando Gente, con muchacho. esto. Y esto especial A Teresita no se la dé es tampoco. que está en de peligro. Luis Aragón, artista plástico y ceramista. Esto es para Tere. Preciosa, Mira, preciosa. Para que tomen café. ¿Falta alguien ahí de la familia? No, 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 no. Está tranquilo. para- ¿Tú sabes lo que estoy seleccionando? Estoy ¿Cuál te buscando toca? alguna que tenga alguna marquita porque esa va a ser la mía. También los amigos de Arte Ay, Patio han gracias. querido colaborar en esta misión. Y para Pini, un juego de jarras. Abra eso. Déjeme verlo. La bolsita es de Arte Patio y bueno, Espera, vamos a mostrar el la Ay, cámara. qué juego, linda, Espera, que mostrar la cámara todo. preciosa. este qué juego linda. es ¿Ves? de Mira. Luis Aragón, repito, artista ¿Ves lo plástico que hablamos? que nos ha hecho estas Mira, donaciones ¿ves lo que hablábamos antes en la espectaculares. entrevista? Lo que hablábamos antes en la entrevista, panadero. Esto no es la norma de un asa
pero eso es arte. Esto es de Clarita, ¿verdad? Los cactus de Clarita. Ay, gracias. Los cactus de Gracias. Clarita. Y la bolsa es de coquet. ¡Wow! ¡Qué maravilla! Ay, pero qué linda. Ahí tienes también ¡Qué un bella! cenicero de la producción de Luis bravo. Aragón, artista plástico también y ceramista. Pero mira, personalizado de verdad, Personalizado la de máscara verdad. del Sí, sí. teatro. Sí, sí, Pero sí. qué maravilla, Un qué cosa cenicero. tan linda. Bueno, Bueno, pues nada. en un momento nosotros aquí en el set dimos un aplauso que no sé si quedará en la edición o no. Un aplauso a Teresita, que dijo que le gustaba que la aplaudieran. Pero a este aplauso no es para ustedes. Como usted y todo el equipo que está ahí son también artistas, creo que este proyecto merece un aplauso que nosotros tres le vamos a dar a ustedes. Muchísimas gracias. Vale. Gracias. Y con estos aplausos nos estamos despidiendo. Síganos por las redes sociales, la serie Catalejo de Usted Tiene la Palabra, celebrando los 60 de Palabra a los Intelectuales, la Fundación de la Unidad, los 35 de la Asociación Hermanos Saiz y del Movimiento Profesional Teatral Santiago. Síganos, Usted Tiene la Palabra. Gracias. Gracias a Gracias. ustedes. Gracias. Y gracias a todo el equipo.